Bien, iniciamos esta segunda sesión de literatura de tercer grado y vamos a continuar con el tema porque estamos con páginas libres, hablando sobre este tema que se da dentro de la literatura que sacudió el Perú y junto a ella, momento, vámonos a nuestro libro. De González Prada. Ahora bien, continuamos con el tema y surgimos al modernismo peruano. El modernismo peruano es el surgimiento de una estética nueva. Pues en el Perú surge a partir del poema Al amor de Manuel González Prada, etapa conocida como el premodernismo, y fue publicada en el diario El Comercio en el 1867. Y el modernismo, resultado del cosmopolitismo que vivía en el Perú y pronto se desarrolló en otras partes de la América Latina, tal es el caso de Cuba, Nicaragua, Argentina, Uruguay y México. Y a pesar de sus tempranos antecedentes con Manuel González Prada, el modernismo alcanzará en el Perú un pleno desarrollo tardíamente a inicios del siglo XX, expresando principalmente por José Santos Chocanos. Y vamos a hablar de José Santos Chocano, pues. Este fue un célebre poeta peruano y conocido como el cantor de América. Si te pregunto cómo se llamaba el cantor de América, pues se llamaba José Santos Chocano. Toma un pantallazo de esta lata. Bien, entonces vamos a continuar con José Santos Chocano. Pues fue un destacado poeta peruano y como te dije llamado también el cantor de América por antonomasia y nombrado por Manuel González Prada como el poeta nacional del Perú. Así que, ¿cómo se le llamaba a José Santos Chocano? El cantor de América y el poeta nacional del Perú. Así que no te vayas a olvidar de esto, porque puede ser que tú mismo diabólicamente te coloque esta pregunta para el examen y no sepas responder. Recuerda que el examen es el próximo domingo. El 5 de noviembre de 1922, la Municipalidad de Lima realizó un homenaje a este poeta, Santo Chocano, donde se le obsequió una corona de laureles hecha de oro. En una ceremonia en el Palacio de Exposición, fue coronado por el presidente Augusto B. Leguía. Pendiente con esta lámina, porque aquí van preguntas del examen. ¿Qué presidente le otorgó la corona de laureles hecha de oro a José Santos Chocano? Muy bien, Augusto B. Leguía. Ah, muy bien. ¿Y qué municipalidad le hizo este homenaje? Pues la Municipalidad de Lima. ¿En dónde le fue otorgada esta corona? Pues se fue en el Palacio de la Exposición. No te olvides de esto. Pendiente. Ahora nos vamos un poquitico hacia Manuel González Prada, que fue un hombre de grandes rechazos, pues él nació en la aristocracia limeña y se apartó de ella para acercarse al obrero. Fue socio del Ateneo de Lima y poco a poco fue desilusionándose con la tradición literaria que predominaba allí, por lo que fundó un círculo literario y vehiculó para proponer una literatura basada en la ciencia y orientada hacia el futuro. Pues en el plano literario se considera a González Prada como el más alto exponente del realismo peruano
Y como poeta hizo innovaciones que le han ganado el título de precursor del modernismo americano. Así que si te pregunto a quién se le denominó precursor del modernismo americano, se le denominó a Manuel González Prada. Ahora, sus poemarios más renombrados son Minúsculas y Exóticas. Y como prosista es considerado uno de los mejores de Latinoamérica, destacando por sus demoledoras críticas sociales y políticas. Y en ellas tenemos las condensadas Páginas Libres, que fue escrito en el 1894, y Horas de Lucha en el año de 1908. También tuvo ensayos donde muestra una creciente radicalización de sus planteamientos. ¿Quién fue el escritor de Páginas Libres? Muy bien, Manuel González de Prada, no se te olvide. Luego surge el posmodernismo y en el modernismo pues la poesía era intimista. Se hizo patente la influencia del simbolismo, se renueva la poesía con su estética y espiritualidad y se busca una poesía menos adornada y de contenido profundo. Cierra la puerta. Y luego tenemos acá la colónida, que es el nombre de un movimiento literario que surgió en el Perú entre los años 1915 y 1918, y esto fue como respuesta al espíritu elitista y colonial que aún persistía en la literatura Bien, entonces por acá tenemos que el impulsador de este movimiento fue el escritor peruano Abraham Valdelomar. A ver, ¿quién fue el que impulsó este movimiento? ¿La colónida? Sí, señor, Abraham Valdelomar, que estaba recién llegadito de Europa y con la fundación de la revista Colónida, porque fue una revista, agrupó a los escritores más jóvenes de aquella época y los colocó bajo el seudónimo, a ver, ¿cómo se denomina? ¿Cómo llamaban a Valdelomar? Pues Valdelomar, como estuvo en Europa, figúrate que vino con aires de nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes de ya de Europa. Entonces Valdelomar también, aunque fundó la revista Colónida, él recogió a varios escritores jóvenes, ¿ves? Para aquella época, pero al Valdelomar lo conocían como el conde de Lemos, así que sí que te pregunto, ¿a quién denominaban el conde de Lemos? Monsieur Abraham Valdelomar, así que pendiente con esto. Para la primera edición de la revista Colónida, ¿sabes quién fue retratado en la portada? No lo sabes, pero ahora te vas a enterar. Y fue retratado el escritor y poeta peruano José Santo Chocano. Así que te pido que te concentres en estas láminas que te estoy presentando porque aquí van a surgir preguntas para el examen final. Muy bien. Ahora estamos hablando del conde de Lemos, alguien que vino con nuevos conocimientos de Europa. Así que se une este movimiento a la Colónida, que fue una revista donde reagrupó a escritores jóvenes, esos pensamientos frescos. Entonces vamos a hablar de quién fue Abraham Valdelomar y fue
un narrador, poeta, periodista, ensayista y dramaturgo peruano, o sea que también estaba en las tablas. El conde de Lemos en esta época se muestra elegante, delicado en su literatura y en una nueva faceta un poco conocida de su personalidad, pues era muy humorista. Sus hermosos cuentos son fantásticos, sencillos y escribe mucho sobre su pueblo natal con el que se identifica sobre el Perú entero. Le interesa el pasado incaico y vuelve su mirada al nativo, a ese indígena de antes y de ahora, a Pizarro, a nuestros héroes y libertadores. A la bandera, él escribe una oración cuya lectura despierta en el corazón la llamada patriótica, que a veces parece que estuviera como dormida. Entonces, ¿qué escritor le escribió una oración a la bandera? Y fue Abraham Valdelomar. Entonces, aquí tenemos datos para el examen final, ¿no? Canta a nuestra querida bandera que en tierra extraña hace sentir el beso de la madre, el beso de la hermana, el afecto lejano y el bienestar distante, porque ella es bendita donde hay luz, alma, amor, heroísmo, juventud y anhelo e ideal. Sus poemas demuestran su corazón de hombre bueno, deseoso de realizar sus sueños de amor, de belleza, de bondad en la vida. Alguna desilusión debió herir hondamente ese corazón que solo podía él nada más comprender. El amor tuvo una desdicha como Mariano Melgar. Bien, entonces vámonos a nuestro libro. Vamos a nuestro libro donde hemos... Bien, estudiantes, disculpen el tiempo de interrupción. De esto es una falla del internet. Recuerden que también Sumi se eleva al internet. Sean comprensibles conmigo. Bien, entonces estábamos en nuestro libro de literatura. Bien. Estuvimos hablando también, estamos haciendo un repaso de todo lo que hemos visto. Recuérdate que el próximo domingo tenemos examen. Hemos estado hablando del costumbrismo también, de sus precursores como Juan del Valle y Caviede, como el poeta de la Ribera, con Diente de Parzano. Estuvimos hablando de esos representantes de estas grandes obras. Y con ellos nos vamos a ir al romanticismo en el Perú, que es lo que hemos estado tratando acá. Entre sus representantes, bueno, tenemos aparte a Luis Benjamín de Cisneros, José Arnaldo Márquez, Pedro Paz Soldán, Ricardo Palma, Carlos Augusto o Augusto Salaverry. Y estuvimos hablando de lo que ha sido estos grandes célebres de la literatura. Y por ello vamos a mencionar a Ricardo Palma como parte del repaso entre sus obras, porque él se inicia como poeta, pero también se estrenan las piezas teatrales del corte de lo que es la trama, pues, lo burlesco. Ejerció la carrera diplomática y, bueno, fue una figura muy pública. Entonces, entre las obras tenemos las líricas pasionarias, verbos en gerundio. En el teatro tenemos Las Hermanas del Verdugo, La Muerte o la Libertad. Y entre páginas bibliográficas, La Bohemia de mi tiempo, Recuerdos de España, Historia y análisis de la Inquisición en Lima. Y en tradiciones peruanas, pues es un género literario limeño y criollo en donde se mezcla la historia, el cuento, la sátira y la leyenda. Entre las características que tiene, pues hay relatos cortos, hay humorismo y hay un lenguaje castizo. Entonces, tenemos acá
Aquí al rincón quitacalzón, pues el obispo Chávez de la Rosa examina a los alumnos del seminario de Arequipa y como no supieran la lección le decía al rincón quitacalzón. Y es en aquel tiempo que se cumplía aquel refrán, la letra con sangre entra. Y había en el rincón más de 6 chiquillos. Uno de los chiquillos se fue murmurando, por lo que el obispo llamó la atención y el chiquillo se atrevió a hacerle una pregunta. Pues con la venida de su señoría, y si no es atrevimiento, yo quisiera que me dijera cuántos dominus vobiscum tenía la misa. Y el obispo alzó los ojos al techo y no supo contestar. Luego dispuso de todos los chicos tomaran asientos, suspendiendo el castigo. Se dice que el obispo se encargó de la educación de aquel chico que llegó a ser el célebre orador sagrado Francisco Javier de Luna Pizarro. ¿Qué te parece al rincón quitacalzón? Bueno, me imagino que le metía su castigo, pues. Y aquí tenemos a Carlos Augusto Salaberry, que fue un poeta más sobresaliente de la lírica de acá del Perú en el siglo XIX. Tras el fusilamiento de su parte, la familia parte a Chile y retorna a iniciarse el gobierno de Castilla. Contrajo matrimonio con Mercedes Felices, pero después surge un intenso, como prohibido, amor con Ismeña Torre, mujer que motivó a escribir Cartas a un ángel. Falleció en París víctima de una parálisis luego de haberse desempeñado como diplomático en Europa. Y entre sus obras tenemos Albores y Destellos, y en el teatro El pueblo y el tirano, y Acuérdate de mí. Aquí tenemos unas breves letras de Salaberry, quien no utilizó seudónimo, sin embargo, asimismo se llamará Cantor de los Sepulcros y las Riberas. Acuérdate de mí, oh, cuánto tiempo silenciosa el alma mira alrededor su soledad que aumenta como un péndulo inmóvil. Ya no cuentan las horas que se van, ni sienten los minutos cadenciosos a golpe igual del corazón y adora aspirando la magia embriagadora de su amoroso afán. Estas son palabras de Salaberry. Ahora bien, seguimos con nuestro repaso, porque estamos en un repaso, y nos adentramos al realismo peruano. Ese realismo del cual estuvimos hablando de Manuel González Prada, donde también una de las características de este realismo peruano era el indigenismo y nacionalismo violento. También hubo el antipanismo y anticlericalismo o anticleísmo. Entre los representantes, como te hice mención, está Manuel González Prada, Mercedes Cabello, Clorinda Mato, Teresa González de Fani, Abelardo Gamarra, María Nieves y Bustamante. En el modernismo peruano tenemos que estuvo bajo las influencias del positivismo, que fue una corriente filosófica que sostiene que todo conocimiento deriva de alguna manera de la experiencia, la cual se puede respaldar por medio del método científico. Por tanto, rechaza cualquier conocimiento previo a la experiencia. También estuvo bajo la influencia del simbolismo, que fue una corriente europea de la cual extraerá sobre todo la musicalidad. Y por último estuvo con la influencia del parnasianismo, que esta viene de la escuela literaria surgida en Francia a mitad del siglo XIX, que favorece la perfección formal frente a los descuidos y al sentimiento excesivo del romanticismo. Influyó en el modernismo, especialmente en Hispanoamérica, encabezado por Rubén Darío. Influenció a autores de generación del 98, por ejemplo, Antonio Machado en su obra temprana, aunque esta generación se relaciona más con el simbolismo.
ya que en sus versos aparecen elementos como el cisne, mitología griega, jardines franceses, y por lo tanto tuvo una tendencia más intimista. Estuvimos hablando de José Santos Chocano, quien la Municipalidad de Lima le otorgó una corona de laureles de oro bajo el gobierno de Augusto B. Leguía. Y también debes tener en consideración todo lo que te dije de este señor que fue muy célebre. Pues este chico fue elogiado en una ceremonia por el alcalde de Lima, César Vallejo, Clemente Palma y entre otros contemporáneos, y nombrado como poeta de América. Y entonces, junto en esta ceremonia que da el alcalde de Lima a José Santos Chocano, también estaba César Vallejo, Clemente Palma y otros escritores más. Pero José Santos Chocano es quien va a ser denominado como el poeta de América. También es criticado por José María Argueda por las continuas referencias que hacía hacia los españoles en sus poemas. Pues, un escritor mexicano, con su continua colaboración con presidentes que ejercían dictadura en sus naciones, pues lo hace llevar a un conflicto con Wilder el Mor, hijo de un excombatiente en la guerra con Chile, y lo acusa de entreguistas a su padre. Y debido a estos enfrentamientos, José Santos Chocano le dispara, lo cual ocasiona su pronta muerte. Muchos cuestionan a José Santos Chocano como un egocéntrico al eludir las consecuencias de su fatal error, justificando sus actos haciendo uso del conocimiento básico de retórica. Entonces, junto a José Santos Chocano, hacemos mención a Manuel González de Prada. Ahora vamos a hacer una especie de descanso porque vamos a hablar de un poquito más de José Santos Chocano. Claro, ya ha sido, pero pero acá cebollando. Sellando esta botella. Entonces por acá les voy a traer un poema que escribió José Santos Chocano. Lo voy a compartir con ustedes. Léanlo por favor, no hace falta que lo tengan que escuchar. Se llama disculpe la bulla que hay. Quisiera ser árbol mejor que ave, quisiera ser leño mejor que ser humo, y el viaje me cansa, prefiero este rumbo. La ciudad activa con sus campanarios, arcaicos balcones, portales vetustos y calles estrechas, como si las casas tampoco quisiesen separarse mucho. Estoy en la orilla de un sendero abrupto, miro la serpiente de la carretera, que en cada montaña da vueltas a un mundo, y entonces comprendo. El camino es largo, el terreno es justo que la cuesta es ardua, el paisaje es justo. Señor, ya me canso de viajar, me siento nostalgia, y ansío descansarme junto de los mismos. Todos rodearán mi asiento, para que les diga mis penas de triunfo. Yo, a la manera del que corrieron algo de cromo, contará con gusto las 1000 noches de mis aventuras, y acabaré con esta frase de infortunio. He vivido poco,
Bien, entonces estuvimos observando este poema de José Santos Chocano. Espero que te haya gustado y hayas podido ver lo que es este poema Nostalgia de José Santos Chocano. Bien, espero que hayas aprovechado este tiempo. Y estuvimos hablando de Manuel González Prada y ahora nos vamos con a otros autores más, como fue Abraham Valdelomar, que fue un escritor que fue parte del movimiento Colónida de esta época, el cual buscó reagrupar a los escritores más jóvenes del Perú, a manera de que pudiesen pues tener nuevos aires de escritura. Entonces, su obra más importante es El Caballero Carmelo, escrita en un periodo de diplomacia en Roma, y Los Hijos del Sol, que es otra colección de cuentos. Entonces, él tuvo influencias de González Prada y de Gabriele de Anuncio para sus inspiraciones. Y acá tenemos, estamos ahorita analizando el libro, La Generación 900. Esta generación fue muy importante aquí en el Perú, pues es parte de lo que es el modernismo peruano, y esta generación se desarrolló en el periodo llamado de la Reconstrucción Nacional, luego del conflicto bélico con Chile, y fue conformada por un grupo de personas intelectuales con idea de reconstruir una identidad que definiera al país. No era nada malo, era algo bueno. Entonces, reconocieron como elemento central nuestra nacionalidad, considerando nación como síntesis de tradiciones culturales que forjaban la historia del Perú. Y sin embargo, tuvieron dos vertientes justapuestas. Sin embargo, tenían acá la aristocracia y la regionalista. Pues la aristocracia, liderada por Ribagüero, se consideraba que Lima jugaba un papel importante en la reestructuración de la literatura peruana, y de ese modo se discriminaba la cultura de las provincias, considerando a la raza indígena como inferior. Y entre sus aportes podemos encontrar su modo de plasmar la realidad del país mediante géneros que analizan la sociedad y sus problemas mediante la crítica literaria. Y por otro lado tenemos a la vertiente regionalista que lideraba Valdelomar, y a través de la revista Colónida. Y la corriente convocó a muchos jóvenes intelectuales de provincia para la búsqueda de nuevos estilos literarios. Entonces, mientras estas dos vertientes estaban, la de José Ribagüero, tú sabes, la aristocracia, la que discriminaba a un poquito la raza indígena, pues la consideraban inferior, pues Valdelomar quiso incorporar esos nuevos talentos de esos jóvenes de provincia, que eran también jóvenes intelectuales, y están a plano con la revista Colónida. Entonces, buscaban pues estar en contra de una corriente que los mantenía ocultos. Entonces, refutaban las ideas discriminatorias de la aristocracia y buscaban reconstruir la identidad del país. Esta generación del 900 trajo consigo la necesidad de síntesis, una identidad humana, el legado andino y el legado hispano, una sociedad y una cultura que sean unitarias. Fueron sus principales representantes José Ribagüero, llamado también con el carácter de la literatura del Perú independiente en el año de 1905, Francisco García Calderón Rey, quien habla de las condiciones sociológicas de América Latina, Ventura García y Calderón del romanticismo al modernismo, y Víctor Belaúnde del Perú, el Perú antiguo y los métodos sociológicos.
Bien, entonces ya estamos por finalizar esta última sesión del día y me quedé sola sin estudiantes. Entonces, por último, terminamos con la colonida, que fue un movimiento que surgió en el Perú entre los años 1915 y 1916 como respuesta a ese espíritu elitista y colonial que aún persistía en la literatura peruana. ¿Y qué cree que es lo que quería esta segunda historia? La colonidad propugnó la ruptura con el academicismo hispano y la libre renovación de temas y estilos. Entonces, por acá tenemos que, ¿quién impulsó este movimiento? Pues nada más y nada menos que el escritor peruano Abraham Valdelomar, alias el Conde de Lemoncier. Pues Valdelomar venía de una familia aristócrata, déjenme decirle. Así que ya sabes que si te pregunto que quién fue el que impuso, el que colocó este movimiento, pues fue Abraham Valdelomar, el Conde de Lemos. Y con la fundación de esta revista Colónida agrupó a estos escritores jóvenes de aquella época, tales como Pablo Abril de Vivero, Augusto Aguirre Morales, Hernán Bellido, Enrique Carrillo, Alfredo González Prada, Félix del Valle, Antonio Garlán, Percy Jackson, José Carlos Mariátegui, entre paréntesis también reconocido como Juan Chronicle, Federico Moore y Alberto Ulloa Sotomayor, y varios de ellos ubicaron una antropología poética titulada Las Voces Múltiples, que representó el movimiento culminante del movimiento. Y con esto hay una pregunta, ¿fue un grupo o fue un movimiento? Y José Carlos Mariático afirmó que la Colónida no fue un grupo, no fue un cenáculo, no fue una escuela, sino un movimiento de varios escritores que hicieron colonidismo sin pertenecer a la capilla de Valdelomar. Entonces, si te preguntan en el examen, ¿la colonidad fue un grupo o fue un movimiento? Pues fue un movimiento. Y con esto, mis queridos niños y estudiantes preciosos, culminamos este ciclo de literatura de tercer grado. Te recuerdo que el examen es el próximo domingo. Miss, ¿qué va? Bueno, va todo. Sencillamente tienes que hacer todo, estudiarte todos los contenidos. Y por último, te lo voy a colocar acá para que no digan, Miss no nos dijo, pues sí. Y aquí lo voy a colocar, examen final, próximo domingo 29 de noviembre, y entrega de portafolio de actividades domiciliarias. Examen final próximo domingo 29 de noviembre y entrega de portafolio de actividades domiciliarias. La pregunta: ¿qué va para el examen? Pues va todo lo que hemos visto en este ciclo. ¿Otra pregunta? Sí. Aquí está. Miss, ¿qué va para el portafolio? Van todas las actividades domiciliarias que se han mandado en cada clase. Ahí tienes tu respuesta. Para que después no me digan, Miss, no sabemos qué va para el examen, Miss. Bueno, ahí se las coloqué. Próximo domingo, examen final, entrega de portafolio. Vamos a ver si se las puedo colocar en una hoja blanca. Vamos a ver si puedo. Aquí está. Vámonos a esta hojita blanca.
Examen final el próximo domingo 29 de noviembre y entrega de portafolio de actividades domiciliarias. ¿Qué va para el examen? Va todo lo que hemos visto en este ciclo. Miss, ¿qué va para el portafolio? Van todas las actividades domiciliarias que se han mandado en cada clase. ¿Hay prórroga para el examen? No. Sencillamente usted debe entregar el portafolio el 29, el próximo domingo. No me lo va a entregar el 30. No. Usted lo tiene que entregar exactamente el domingo. Entonces nos quedan ya menos de 2 minutos para culminar la clase, así que te dejo y nos vemos el próximo domingo. Bueno, no nos vamos a ver, los espero por la plataforma Viexam. Las claves las estaré mandando el día viernes para que estés activo, así que estudia bastante y si tienes inquietudes, pues te voy a apuntar mi número de teléfono. En todas mis clases los apunto. Mi número de teléfono es 998-199-571. Ese es mi número de teléfono. Me puedes escribir al WhatsApp, pero no lo hagas después de las 10 de la noche porque no respondo, estoy durmiendo. Entonces con esto te dejo, mi querido estudiante, y nos vemos el domingo en el examen. Suerte y éxito.